Seguimos, nosotros aquí continuamos en Aragón en abierto. ¿Es usted de los que se le han dado siempre bien las matemáticas o por el contrario le costaba, no podía con ellas? Bueno, pues quizás aplicándolas a la vida cotidiana podríamos entenderlas bastante mejor. De hecho, hoy unos cuantos escolares lo han comprobado en Utebo. Vamos a hacer un paseo por Utebo, va a ser un paseo matemático. Vamos a ver diferentes sitios de Utebo y vamos a hacer una parada en cada sitio que yo os diga y os pondré una prueba. Tenéis que fijaros en vuestro alrededor, en todos los objetos que veáis con forma de círculo, ¿vale? Lo de la farola, he dibujado un balón de fútbol. Siempre se ha cumplido en los exámenes de matemáticas, no sé por qué. ¡Las matemáticas están chupadas! Estamos haciéndolo en todos los colegios de Utebo y es un poco para que los chavales se familiaricen con elementos de la arquitectura más característicos de Utebo o incluso cotidianos y que las sepan relacionar con matemáticas más entretenidos, se lo pasan mejor y aprenden un poco más. ¿Qué es lo que estás recortando? ¿Y qué conseguimos con esto? Una simetría. Tiene que salir una cosa parecida a esto, ¿vale? ¿Así? Profe, ojalá estuvieran así de entretenidos todos los días, ¿eh? Bueno, intentamos. Se intenta. ¿Qué le parece sacar las matemáticas? Bueno, pues con los críos tienes que buscar la manera más amena posible de hacerles llegar todo, tanto las matemáticas como la lengua. Entonces, si lo ven como una cosa divertida, pues mejor que mejor. Y además se asocian con cosas de la ciudad. Sí. Intentamos además nosotros también que siempre estamos relacionados pues, con muchas cosas Vamos a fijarnos en esta cabina de teléfonos. A ver quién me sabe decir el techo, qué forma geométrica tiene. A ver. Esto es una pirámide. Hola, Iván, ¿qué tal estás? Las patas para apoyarse. Seguro que la habéis visto ya todos más veces, ¿verdad? La Torre Mudéjar de Utebo. ¿Podéis reconocer figuras geométricas también en la torre? El rombo, muy bien, muy bien. ¿A que habéis aprendido muchísimas cosas sobre Utebo y sus formas? Y cuando salgáis a la calle os fijaréis en todo y podréis ver círculos, cuadrados, triángulos y de todo en todas partes. ¡Sí! Habéis aprendido mucho. Vale, venga, un aplauso. Eso sí son matemáticas divertidas, ¿verdad? Bueno, vámonos rápidamente de nuevo hasta Fuentejalón porque están en fiestas, nos lo ha dicho Laura y además nos ha contado que tiene hoy un objetivo muy claro. Tiene que dar una sorpresa, Laura. Hola, Ana Victoria. Mira, estamos ya a la puerta de la casa, un poquito más cerca que antes, y hemos raptado, disimulado